Dice uno, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Versículo 4: Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira, y así no pereceremos? 10. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Amén. Por favor, hermano, gracias. Pues recapitulando, ahí en el examen vamos a recordar un poquito respecto al ministerio de Jonás. Y acuérdense que pues no se conoce el autor, y también no se sabe cuándo fue escrito, pero sabemos que fue en tiempos de Jeroboam II, en el año 743. El rey Jeroboam estuvo reinando 40 años en el reino de Israel. Y en ese tiempo dice la Biblia que, en Segunda de Reyes, que estuvo profetizando Jonás. Así que entre ese tiempo es como nosotros sabemos que Jonás anduvo y llevando el mensaje de salvación a la ciudad de Nínive, ¿sí? El mensaje central de este libro: el amor de Dios por toda la humanidad, o para toda la humanidad. El amor de Dios es como el océano, puedes ver dónde empieza, pero no dónde termina. Pues lo habíamos comentado, ¿verdad? El amor de nuestro Dios es grande, que Él quiere salvar a todo el mundo. Y Nínive representa a toda la humanidad. O sea que representa el pecado en gran manera que se vivía en esta ciudad, como a hoy en día en el mundo. La situación cada vez vemos que está peor. En la escuela de mi niña Lupita, hoy mi esposa me dice: voy a quedar un ratito más porque nos van a dar unos libros. ¿De qué libros son esos? Bueno, ya ustedes sabrán ahorita cómo se está moviendo todo lo de esta situación en la que la inclusión, ¿no?, a lo que tu mente piensa, y dices tú ser hombre cuando eres mujer, o al revés, viceversa, ¿no? Identidad de género. Pero vamos viendo, adelante hermano Alan, que el propósito de este libro, que todo el mundo, se trate ya de judíos, el pueblo del Señor, o gentiles, toda la humanidad, tengan la oportunidad de salvarse por su gran misericordia, teniendo fe y arrepentimiento. Porque lo acabamos de ver en Nínive, y lo vamos a estar comentando por qué Dios salvó a toda esa ciudad. ¿Ok? Por favor, hermano Alan.
La predicción de Cristo a través del profeta Jonás. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo habíamos leído? En Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y el versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué hay respecto a esta declaración que Jesucristo hizo en aquel entonces, cuando fariseos, sacerdotes, maestros de la ley le preguntaban: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y que Él solamente se dispuso a decir lo que está escrito en este texto. Pero esa pregunta es buena hacérnosla. Si el Señor Jesucristo murió en la cruz el día viernes, 3 de la tarde, y para el día sábado se cuenta un día, y para el día domingo 2 días, ya no nos checa, ¿verdad? ¿Cómo es que estuvo 3 días y 3 noches? ¿Acaso Jesucristo mintió? Vamos a ver, vamos a resolver ese misterio. Que Dios nos ayude. Adelante, hermano Alan. ¿Qué dice la Biblia respecto a la declaración de Jesús? Aquí va. La Biblia revela que Jesús fue crucificado un miércoles. Vamos a ver por qué. Y resucitó cerca del final del sábado, el día de reposo semanal. La semana en la cual Jesús fue crucificado, en realidad, contó con 2 días de reposo. ¿Qué dice Juan 19:31? Yo se los voy a leer, o si trae Biblia, por favor, búsquenlo, es importante que lo estemos analizando. Juan 19:31 habla precisamente de la Pascua, un poquito después de que el Señor Jesucristo cenó con sus discípulos. Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recordemos que Jesucristo fue crucificado junto a 2 personajes, ¿verdad? Dimas y Gestas. Así es, y dice la Biblia que los sacerdotes pidieron a Pilatos que le cortaran las piernas, que las quebraran, perdón. ¿Para qué? Obviamente era su apoyo que tenían para seguir respirando, pero con las piernas quebradas, obviamente tenían que soltarse y morir de asfixia. Pues esa era una manera misericordia de que las personas que morían crucificadas dejaran de existir. Pero aquí lo que me interesa es que nos demos cuenta que habla del día de reposo. Y vamos a recordarlo otra vez. Dice: a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahí está la clave. Vamos a ver por qué era de gran solemnidad. En la Biblia se habla de 2 tipos de sábado: el sábado semanal, que tiene lugar cada 7º día de la semana, y 7 sábados anuales, cada uno de los cuales tiene lugar una vez al año y puede caer en cualquier día de la semana. Vamos a ver qué dice Levítico 23. Levítico 23 nos habla de esos 7 sábados anuales. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. ¿Está hablando de qué? Las fiestas solemnes.
las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas: 7 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Está instituido el día de reposo, que era el día sábado. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí viene el versículo 5. En el mes primero, ¿cuál es el mes primero de los judíos? Abril. Y dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Biblia habla de que un día empieza desde que amanece. No. La Biblia habla en Génesis que el día empieza desde que el ocaso o el sol se mete. Por eso la Biblia dice, fue la tarde y la mañana del día siguiente, en Génesis. O sea que un día Dios lo instituye a partir de que el sol se mete. Y de allí empieza un día. Podemos decir que hoy, miércoles, ya pasó. Ya estamos en jueves. Porque a partir de que se metió el sol, llega la noche, ya es jueves. Hasta mañana, antes de que se meta el sol. ¿Sí? Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿A cuántos días? A los 14 días. Versículo 6 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo mes de abril, o el primer mes, a los 14 días es Pascua. Por eso el Señor Jesucristo con sus discípulos cenó la Pascua. Ese día en el aposento alto estuvo con ellos en la última cena. Y si más recuerdan, ese mismo día en la noche fue cuando lo apresaron. Al siguiente día era este día de gran solemnidad, que lo crucificaron ya en la tarde y murió a las 3 de la tarde. Por favor, hermano Alan. Entonces, en Levítico 23 vemos que nos habla de los 7 sábados anuales en los cuales pueden caer en cualquier día de la semana. En cualquier día de la semana. ¿Sí? Por eso Jesucristo fue crucificado en esa semana cuando hubo 2 sábados. Dice aquí, el sábado que comenzó al ocaso justo después de que Jesús fuera sepultado. Nosotros pensamos que era un sábado porque dice ahí que el día de reposo, el sábado, ¿sí? Fue uno de esos sábados anuales. No fue un sábado semanal. Fue un sábado de gran solemnidad que cayó entre semana. El día anterior de ninguna manera fue el viernes. Como acabamos de ver en Juan 19:31, el apóstol nos dice que era un sábado de gran solemnidad. Estamos hablando de un sábado anual de los 7 que instituye el Señor y nos lo muestra en Levítico 23. Como acabamos de ver, fue un sábado de gran solemnidad. Ese es el término que se utiliza para mostrar la diferencia entre los 7 sábados anuales de gran solemnidad y los sábados anuales. ¿Sí? Por favor, hermano Alan. Entonces, ¿cuál fue ese día de gran solemnidad? Que comenzó al ocaso justo después del entierro de Jesús. Jesús celebró la Pascua anual con sus discípulos, Mateo 26:18, Lucas 22:15, y más tarde esa misma noche fue arrestado. A la mañana siguiente, que aún era el día de la Pascua, fue crucificado. Adelante, por favor. Después de morir alrededor de las 3 de la tarde, fue puesto en la tumba antes de que terminara el día, justo cuando el sol se ponía y comenzaba el día solemne. Ese sábado solemne no podía ser otro que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que sigue inmediatamente a la Pascua.
Usted mismo puede comprobar esto en Levítico 23, 5 al 7, lo que leímos. Por favor, hermano Alan. Entonces, de alguna manera, ya revisando la Biblia, nosotros podemos comprender que fue un día de gran solemnidad, un día de reposo, pero fue un sábado anual, en el cual cayó entre semana. Miércoles, y de ahí contamos jueves, viernes, sábado, son los 3 días. Él resucitó antes de que saliera el sol, el sábado, porque dice también la Biblia que las mujeres fueron muy de mañana, todavía no salía el sol, cuando ya vieron que la tumba estaba vacía. Entonces ahora sí checa y podemos decir gloria a Dios. Obviamente la Biblia, bueno, de alguna forma no se contradice, porque la Biblia habla de un sábado, ¿sí? Pero ya estudiando podemos entender cómo está la situación. Y ahora, ¿por qué nos congregamos los domingos? Porque Él resucitó para un día domingo y lo festejamos ese gran día. Porque Él vive, amén. Ok, pues pasamos a este segundo tema, lo que produce la restauración en Jonás. Si nosotros vemos el versículo 1 de nuestro libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 3, versículo 1, que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué había pasado un poco antes? Cuando terminamos de leer el capítulo 2, el último versículo, el número 10, y dice: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vimos que después de un llanto, de un corazón contrito, humillado y de reconocimiento a Dios, dentro del pez Jonás vivió una experiencia que nosotros también entendemos y a veces vivimos. Y cuando recibimos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador como nuestro Señor y Salvador, hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en el cual nosotros le dijimos: Señor, sálvame. Y Jonás también lo hizo, y Dios lo salvó. Cuando vio su arrepentimiento, cuando vio su fe en Él, y cuando vio que Él dijo: haré lo que tú me has pedido. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Pagaré lo que prometí. O sea, que Jonás se arrepintió de haber desobedecido a Dios y le dijo una promesa al Señor. Entonces, cuando Dios ve esa actitud en nuestro corazón de arrepentimiento, de fe y de decirle: Señor, aquí estoy disponible, ¿qué es lo que pasa? Se produce una restauración a nivel espiritual, hablando a nivel espiritual. Jonás, después de verse al borde de la muerte dentro del vientre del gran pez y haber orado al Señor arrepentido de su mala conducta y desobediencia, reconociendo que solo la salvación pertenece a Dios, solo así el Señor lo restaura en su ministerio. Capítulo 3:1. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo le hago? Porque a veces, como Jonás, estamos. Muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero alguien sí se da cuenta en la iglesia. Tenemos un pastor que en un momento dado dice: Adrián, no has venido, llegas tarde, tu ministerio creo que lo estás abandonando y es momento de que te sientes. Híjole, duele, pero dice: Señor, como Jonás, ¿no? Y viene nuestra oración y le pedimos al Señor: perdón, ayúdame. Y el Espíritu Santo hace el trabajo en nosotros, en nuestro corazón. Ciertamente nos redarguye y es el que nos muestra el camino. Y cuando nosotros reconocemos totalmente que Dios es nuestro Creador, que Dios es nuestro Salvador a través de Cristo, entonces
y que tenemos una disposición de servirle al Señor, entonces Dios nos restaura. Ese es el avivamiento espiritual que Dios quiere que tengamos todos cuando en un momento dado pasemos una situación así. Generalmente no es así. Muchas veces me sientan, adiós, mejor me voy. Pero es algo de la naturaleza humana y todos estamos propensos a eso. A veces somos muy limitados, no lo entendemos, pero ciertamente Dios, en su gran misericordia y su amor, nos permite ver que a través de una aflicción, a través de una situación así, que generalmente pudiéramos pensar que la gente se va y se olvida de Dios, no. El verdadero Hijo de Dios, el cristiano, que dice: Señor, aquí estoy, perdóname. Y entonces somos restaurados. Y entonces el Señor dice: Jonás, ahora sí, te pongo otra vez en el camino. Volvamos a comenzar, Jonás. Ve a Nínive y proclama el mensaje. ¿Y qué vemos adelante? El profeta Jonás, versículo 3. Adelante, hermano Alan, gracias. Es obediente. Jonás va y comparte la salvación de parte del Señor a Nínive. Los siervos de Dios deben ir donde Él los mande, ir cuando los llame y hacer lo que les ordene. Qué fuerte. Porque el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Ahí está. Versículo 3. Versículo 4, seguimos. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No dijo más. No vemos en el pasaje que haya dicho más o que él le haya puesto de él, ¿no? Pero creo que los ninivitas comprendieron muy bien que había un Dios todopoderoso. Y creo yo que también cuando Jonás estaba en el barco, esos marineros que ofrecieron también ofrenda a Dios, reconocieron que Dios era el único Dios verdadero. Y creo que cuando Jonás regresa a la ciudad de Nínive, quizás ya se había platicado de él. Pero vemos cómo Jonás obedece, y en esa parte, cómo estamos nosotros. Muchas de las veces no queremos ir por muchas situaciones, pero hoy que el Señor habla a nuestra vida y dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, Él hará la obra y nosotros podemos compartir. La verdad es que tenemos muchos medios: WhatsApp, Facebook, una llamada telefónica, porque ahora no le podemos ir al Señor. No tengo tiempo. Levanta el teléfono y márcale, ¿no? Y simplemente es algo que Dios ponga en nuestro corazón. Muchas veces la verdad que no lo tenemos. Andamos sumidos o sumergidos en tantos ires y venires del día, tantos problemas y tantas cosas que hacer que tengo yo, y a veces no me doy el tiempo. Y si tengo un pequeño tiempo, ay, gracias Señor, voy a ver mi película favorita, ¿no? Pero dispongamos nuestra vida. Vamos al siguiente, hermano Alan. Dice: la salvación viene solo por arrepentimiento y fe en Cristo. Desde este tiempo vemos que Dios nos permite saber que la salvación es por fe y por un arrepentimiento genuino, no es por obras. Dice Efesios 2, en Efesios 2 dice que la fe, que la salvación no es por obras, que la salvación viene por fe y arrepentimiento, fe en Jesucristo, ¿sí? Como Señor y Salvador. Vemos entonces que el Antiguo Testamento habla de lo que había de venir en un futuro, de lo que se iba a cumplir a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice el versículo 5: pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno
y se cubrieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, ¿cómo la compartimos? ¿Les decimos que van a ser destruidos? Que Dios nos dé el amor, las palabras, para decirles que Dios está enemistado con nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y hacer saber a la gente que Dios quiere reconciliarnos con nosotros, que Él quiere perdonarnos, que Él quiere salvarnos. Obviamente tenemos que estar orando por las personas, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra de convencimiento, de justicia y de juicio, y de fe y arrepentimiento en Jesucristo nuestro Señor, para que Él nos pueda perdonar nuestros pecados y así podamos ser salvados. Dice el 6: el asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Hermanos, yo he podido ver, la verdad que es hermoso cuando yo a veces he compartido a algunas personas y estamos orando y en ese momento llore y llore. Y me recuerda a mí, cuando llegué también a los pies de Cristo. La verdad es que no podemos parar del llanto. O sea, tengo un corazón en este momento que decimos: Señor, o sea, gracias por tu perdón, por tu misericordia que tú me has alcanzado. Porque Dios es bueno y Dios nos permite poder ser restaurados. Aún así, físicamente también vemos que Dios hace muchos milagros. A veces estamos enfermos y el Señor nos sana, o una mala economía y el Señor levanta, o un matrimonio que está destruido totalmente con un resentimiento en el corazón, en donde no se pueden ver uno al otro. Pero Dios quita del corazón toda esa amargura y nos permite poder vivir libres de toda esa situación, y viene el amor de Dios a nuestra vida. Esa experiencia que vivió el rey de Nínive es una experiencia única, ¿no? Cuando las personas se arrepienten verdaderamente y creen en Dios, sabiendo que Jesucristo es el único Salvador. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de silicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta de furor de su ira, y así no pereceremos? Creo que ellos entendían muy bien, y desde el rey hasta los más pequeños entendían que iban a morir. Y el mensaje era ese: 40 días y Nínive será destruida. Y también recordamos que Nínive era una ciudad grande, era una ciudad que vivían, por ahí investigué, cerca de 1 millón de personas, y que era 3 días de recorrido, ¿no? Como 9 kilómetros tenía. Esa ciudad habitaba el pecado en gran manera. Adoraban a un Dios, una estatua que era la mitad pez y la mitad hombre. Lo pueden ver investigando. Y tenían sus estatuas a la entrada, y tenían también leones con cabeza de humano. Había muchos, tenían unas murallas impresionantes, de ancho como de 3-4 metros, en donde podían circular tres carros en ese tiempo, ¿no? Carros calados por carreta, ¿no? Y caballo. Pero también tenían muchas entradas, y en cada entrada monumentalmente había leones con cabeza de seres humanos, con alas, ¿sí? Ellos, recuerden que era un imperio, el imperio asirio, y ellos demostraban su gran poder con la tiranía y con la gran maldad que había, ¿no? Eran sanguinarios, eran feos. Ya platicamos cómo a través de conquistar los pueblos
metían miedo y terror a la gente, pues haciendo todo tipo de situaciones desastrosas, ¿no? Mutilando a las personas, quitándoles la piel, cortando cabezas y entre muchas otras, ¿no? Acuérdense que también dijimos que los empalaban de aquí de las partes de las costillas los levantaban y los colgaban, vivos aún. Entonces era una situación tremenda. Entonces, ¿cómo no iba a haber pecado en gran manera? Y cómo no, Dios dijo, hasta aquí. Pero vemos que Dios es rico en misericordia. Y vamos a estar meditando más en esto, cómo el Señor quiere salvar a toda la humanidad. Adelante, hermano. Ahí vemos cómo la gente en esa lámina se hincaba y imploraba a Dios el perdón y sentía el peso de su pecado, de su gran maldad, y totalmente estaban, podemos nosotros apreciar que fue una ciudad que se arrepintió genuinamente, ¿sí? Aunque posteriormente en el año 60 y tantos antes de Cristo fueron conquistados. Bueno, no me acuerdo bien la fecha, lo voy a checar, pero ellos fueron conquistados por los medos persas y de todos modos la ciudad pereció. Pero en ese tiempo podemos ver que se arrepintieron y que Dios los salvó. Más de 600,000 personas en ese lugar. Adelante, hermano Alan. Y Jonás, pues como lo vimos la vez pasada, es una representación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha creído en Jesucristo. Los judíos, podemos decir que todos los judíos de este planeta en donde están dispersos viviendo, ¿creen en Jesucristo? No, ¿verdad? Muchos que han creído les llamamos o les llaman mesiánicos, porque creen en el Mesías, pero muchos son ortodoxos y dicen, yo estoy esperando al Mesías. Por eso, cuando vengan temas de escatología, ahí nos van a decir, hermanito Manuel, ya le hice comercial, hermano Manuel. Cuando estemos predicando, también el pastor Alfredo nos va a hablar precisamente de eso, de cómo el pueblo de Israel, muchos están esperando a su Mesías, pero lo están esperando como un rey que se levanta en el mundo, como un líder político mundial y que va a gobernar todo. Entonces serán engañados. Pero aquí habla que, al igual que los anteriores, es una representación de los tratos de Dios con Israel, su pueblo escogido. Lo que vivió Jonás en esa experiencia, también el pueblo de Israel lo está viviendo. Dijimos que, recordando un poquito, Dios lo llamó a Jonás. Y Dios llamó también a su pueblo, como un pueblo escogido, para ser sacerdote entre todo el mundo y llevar las buenas nuevas, ¿verdad?, al mundo, la salvación. Igualmente Jonás, para llevar la salvación a Nínive, esta gran ciudad. Después de que Jonás fue restaurado al Señor y a la tierra, recibió nuevamente la comisión de predicar el mensaje que Dios había querido inicialmente. ¿Qué vemos con esto? Adelante, hermano Alan. Que Israel en un futuro va a ser restaurado. Por ahí mi hermano César, cuando estaba también dando estudio, habló un poquito en el libro de Amós, Abdías, respecto al milenio. La Biblia habla de eso, de que en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando desde Jerusalén, junto a su pueblo. Pues aquí de igual manera Israel será restaurado, y dice aquí, cuando Israel se convierta al Señor, cuando el velo sea quitado de su corazón, cuando clame al Señor de verdad en medio de su aflicción, Dios lo restablecerá, no solo a su propia tierra, sino también a la misión de ser su testigo en todo el mundo. Israel entonces va a predicar la palabra con todo Israel, todos los judíos, toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Adelante, hermano Alan. Vemos entonces en esta imagen, a través del profeta Jonás,
que se parece a Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, esta misión se consigna repetidas veces en las Escrituras. Isaías 43:10 y el versículo 12 dice así: ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Entonces el Señor deja muy claro, Él es el único Dios verdadero. Y el pueblo de Dios es su pueblo escogido. Ahora, por gracia, somos parte del pueblo de Dios, a través de Jesucristo. Versículo 12, hermano Alan, por favor. Yo anuncié y salvé, yo proclamé, y no algún Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos. Yo soy Dios, dice el Señor. ¿Quién salvó? Dios. Muchos dicen que el profeta Jonás, este libro, Dios lo escogió, lo apartó y lo mandó a predicar su salvación, y que él no podía hacer otra cosa, que él tenía que obedecer, y aún así él se resistía. Dios iba a hacer que lo hiciera a fuerzas. ¿Qué pensamos? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha permitido poder tomar decisión desde que tomamos decisión por Cristo. Nosotros decidimos si obedecemos o no. Y yo me pregunto qué hubiera pasado a Jonás dentro del pez si él no se hubiera arrepentido, si le hubiera dicho: yo no quiero, Señor. Dios hubiera hecho ese milagro de conservarlo y de sacarlo, dada la orden al pez, a la playa. Creo que Dios en toda la Biblia nos permite saber que es un Dios justo, que Dios nos salva por fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Si no hay ese arrepentimiento, si no hay esa fe, Dios simplemente se limita. No es que esté limitado, la limitante la ponemos nosotros. Nosotros ponemos una línea y decimos: Señor, yo no quiero. Mucha gente se le predica, pero dice: gracias, no creo, o ahorita no. Sabemos que es una obra de Dios, ¿no? Pero podemos nosotros aprender que Dios nos permite poder tomar decisiones, y que en un momento dado Jonás se arrepintió y fue y llevó el mensaje de salvación. Adelante, hermano Alan, por favor. Israel había de ser una nación sacerdotal que ministra la voluntad de Dios entre las naciones. Éxodo 19, 5 y 6. El versículo 5 dice: ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, será para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿En dónde lo estamos viendo? En Éxodo, en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Desde allí Dios ya nos está diciendo que su pueblo iba a ser usado de una manera grande, en gran manera para toda la humanidad, porque desde ahí vino la salvación. Dice Jesucristo: porque de los judíos vino la salvación. Dios tiene un plan, y créanme que si yo no salgo a compartir, el Señor sigue con su plan. El Señor no se va a detener. Pero qué oportunidad y qué privilegio y qué gozo y alegría es cuando estemos en la presencia de Dios y decirle: ay, Señor, bueno, gracias a Dios me diste el tiempo y pude compartirle a alguien, ¿no? Y te sientes bien, como cuando los niños hacen su tarea en casa, llega el papá: ¿hiciste tu tarea? Sí, papá. Alegres, contentos, pues hasta un dulce le das, ¿no? Pero cuando no hace la tarea, hasta su carita se pone triste, así como que: ay, papá, es que no hice la tarea, ¿no? Pues de alguna manera es lo mismo. Cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor nos llamará a cuentas y nos dirá: ¿qué hiciste con los dones que yo te di?
Ok, adelante hermano Alan. Esta misión se cumplirá en el futuro. Los hombres de todas las naciones de la tierra comprenderán que Israel es el depositario de la verdad divina. Zacarías 8, 20 a 23. Adelante, por favor. Sí. Zacarías 8, 20 a 23 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán: vayamos a implorar el favor del Señor, a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, para implorar el favor de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le dirán: déjenos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Es el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Sentimos un agradecimiento, no es vanagloria, no es orgullo, pero sí queda en nuestro corazón ese agradecimiento y ese sentimiento de decir: Señor, por gracia, no por obras, soy tu hijo, soy tu pueblo, tú me has dado vida eterna. Y creámoslo, en un futuro el Señor estará nosotros con el Señor toda una eternidad. Más allá no sabemos. El milenio habla de que estaremos reinando, de que Jesucristo estará reinando desde Jerusalén, y desde aquí también nos está hablando. Más allá, pues ya vendrán clases de escatología para comprender más esa parte del milenio. Adelante, hermano Alan. Por favor. Jonás, una imagen de Israel. En tanto que las naciones del mundo serán los labradores y viñadores en aquel tiempo, Israel cumplirá finalmente la voluntad de Dios para con él como sacerdotes del Señor y ministros de Dios. De ese lado, pues vemos como una persona está arando la tierra, y dice la Biblia que las naciones, todas las naciones, estarán trabajando y llevarán ofrenda a Dios, pero el pueblo de Dios será los sacerdotes de Dios. En la Biblia nosotros entendemos en Levítico que el pueblo de Dios llevaba ofrendas, y los sacerdotes Aarón y sus hijos eran los que repartían, y muchas de las ofrendas, pues obviamente Dios les permitió quedarse con eso. También era ofrenda compartida del Señor hacia sus sacerdotes. Pero vemos que ahí nos está hablando Isaías 61, 5, 6, y vamos a ver qué dice rápidamente, hermano Alan. Dice: los extraños estarán presentes y apacentarán las ovejas de ustedes, y los hijos de los extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Servidores de nuestro Dios los llamarán. Comerán de las riquezas de las naciones, y con la gloria de ellas los nutrirán. Así que el pueblo de Dios, los judíos, Dios tiene algo muy especial para su pueblo. La Biblia también dice: yo bendeciré a quien bendiga a mi pueblo, pero maldeciré a quien maldiga a mi pueblo. Cuidado ahí. Entonces, adelante, hermano Alan. Dice un anterior. Gracias. Los extraños estarán presentes y aparecerán. Ya lo vimos, perdón. Adelante, hermano Alan. Y todavía más, así como el ministerio de Jonás tuvo resultados gloriosos gracias al poder de Dios, también usará el Señor a Israel para realizar lo que nunca se cumplió antes: la conversión de todo el mundo. Pablo lo expresa como sigue: que si el poner a un lado a Israel como nación ha significado el incalculable enriquecimiento y reconciliación del mundo, la restauración y recomisión del pueblo de Dios solo puede significar vida entre los muertos. Romanos 11:15. Adelante, hermano Alan. ¿Qué dice? Porque si la exclusión de ellos, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel, resulta en la reconciliación del mundo, que será su readmisión, sino vida de entre los muertos. Vida entre los muertos. ¿En qué sentido? Del mismo modo que Jonás, volverán al Señor como de entre los muertos, el pueblo de Israel, porque muchos no han creído en Jesucristo, y vivirán.
Adelante, hermano Alan. Habrá una resurrección nacional. Ezequiel 37, ustedes conocen un poquito de Ezequiel 37, ¿de qué habla? El profeta Ezequiel habla de que Dios va a restaurar, ¿no?, a la humanidad entera. Espiritualmente hablando, Dios tiene un plan para que todo el mundo, el que quiera arrepentirse, Dios lo salve. El mundo verá una nación resucitada espiritualmente. Estamos hablando de la nación de Israel. Entonces el mensaje de este pueblo será revestido de poder de Dios para hacer volver a las naciones de la muerte espiritual a la vida espiritual. Para ellos también será vida de entre los muertos, incluso para el pueblo de Israel. Volverán a la vida, porque digamos, la salvación no es por obras, sino arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y muchos judíos no se han arrepentido, así que están muertos. Lo dice la Biblia. ¿Qué día de avivamiento mundial será ese? Toda una nación de Jonases estará predicando el mensaje de Dios a un mundo necesitado y perdido. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos predicar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Adelante, hermano Alan. El mundo justo y lleno de amor de Dios. ¿Cómo sería ese mundo? Que nosotros salgamos a las calles y todos te saluden como hermanos. Hola, hermano Adrián, véngase a tomar un refresco, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Tienes una? No, tengo trabajo, ven, aquí te ayudo, ¿no? O estás enfermo, vemos la manera de ayudarnos, a ver, toma una medicina, no sé, yo soy doctor y te apoyo. Quisiéramos eso, pero realmente la vida es difícil. Sale uno a la calle y si no te cuidas al cruzar la calle, te avientan el carro, te atropellan. Ahorita la situación es así. Manejando entre calles muy estrechas, tu carrito tienes que pegarte lo más que puedas a la derecha porque viene el otro a toda velocidad y es más, desde allá ya viene en el centro y te avienta el carro, como diciendo, quítate. Es una situación que estamos viviendo hoy en día y así podemos hablar de muchas cosas. Adelante, hermano Alan. ¿Qué sensación podemos sentir en nuestro corazón al saber que hemos sido perdonados por la misericordia de nuestro bondadoso Señor? ¿Reconocen a esa figura, el hijo pródigo? Son dos hermanos, el de atrás está así como enojado. Estaba enojado y el hijo pródigo llega, el papá corre, se levanta sus vestidos y corre a abrazarlo y le pone anillo, lo viste con unas vestiduras nuevas, hasta hace fiesta, ¿no? Y mata al becerro más, o al borrito más que engordado, ¿no? ¿Qué sensación es la que nosotros podemos sentir en nuestro corazón de ser redimidos, perdonados, salvados? Y creo que esa es una gran motivación para vivir predicando la palabra como Jonás. Adelante, hermano Alan. A Dios no le complace la muerte del impío ni que perezca el perdido, sino que todos se vuelvan de sus malos caminos y vivan. Pero el que quiere, Él quiere usarte como instrumento para dar vida eterna a un mundo perdido. Amados de Dios son los aborrecidos del mundo y de Satanás. Escogidos de Dios son los despreciados y desechados de las naciones. Apreciados de Jehová son los menospreciados y perseguidos de los pueblos. Muchas veces preguntamos, a lo mejor en grupo familiar: hermano, ¿cómo ve usted? ¿Quisiera que ya viniera Jesucristo? ¿Que ya sea la segunda venida? ¿Que ya nuestro Señor y Salvador llegue? Y muchos dicen, sí, para ya irnos en el arrebatamiento. O la otra es decir, no, Señor, espéranos tantito, porque nos falta todavía evangelizar. Porque hay mucha gente mala que se tiene que arrepentir y tenemos que hacer nuestro trabajo. Profeta Jonás, fin de este capítulo 3. Gracias, mis hermanos, pues mucho que meditar.